Hola, mi nombre es Abril Rosario Beato y el día de hoy voy a hablar un poco sobre el movimiento parabólico. Este es un concepto clave en física que describe cómo se mueve un objeto cuando lo lanzamos al aire bajo la acción de la gravedad. Este movimiento es común en situaciones cotidianas, como lanzar una pelota o el vuelo de proyectiles. En este video vamos a explorar qué es el movimiento parabólico, sus componentes, los tipos de movimiento, las fórmulas que nos ayudan a calcularlo y algunas aplicaciones. Como ya había mencionado anteriormente, el movimiento parabólico se da cuando el objeto es lanzado en el aire con una velocidad inicial en un ángulo respecto al suelo. Esto lo que genera es una trayectoria curva conocida como parábola. Realmente este tipo de movimiento es la combinación de dos movimientos independientes pero simultáneos. Tenemos el componente de las X y el de la Y. El movimiento en la dirección horizontal, que es el de las X, es un movimiento rectilíneo uniforme. Esto significa que la velocidad del objeto en esta dirección es constante. No hay aceleración horizontal, ya que no existen fuerzas externas actuando en esa dirección. Por lo tanto, el objeto mantiene su velocidad constante mientras se mueve horizontalmente. Ya en el eje de las Y o en la dirección vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este ocurre porque el objeto está siendo acelerado constantemente por la gravedad, lo que cambia su velocidad a medida que sube o baja. La aceleración es constante y siempre tiene una magnitud aproximada de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado hacia abajo. Aunque el movimiento parabólico tiene la misma forma de trayectoria, se puede clasificar en dos tipos dependiendo del ángulo de lanzamiento y de las condiciones del movimiento. Tenemos el movimiento parabólico simple y el tiro parabólico. El movimiento simple, pues, ocurre cuando un objeto es lanzado a un ángulo pequeño respecto al suelo, típicamente con una velocidad moderada. En este caso, la trayectoria es simétrica y la distancia recorrida no es tan grande. Es un tipo sencillo de analizar, ya que no necesitamos tener en cuenta muchos factores externos como pudiera ser la resistencia del aire. Un ejemplo sería lanzar una pelota de una forma horizontal desde una altura moderada. También pudiéramos analizarlo viendo a los jugadores de básquetbol cuando estos saltan a la altura del arco e impulsan la pelota hacia abajo. Ya con respecto al tiro parabólico, el objeto es lanzado con un ángulo mayor, generalmente entre 30 y 45 grados con respecto al suelo. Este tipo de movimiento es más común en situaciones donde se busca alcanzar una mayor altura o distancia. Un claro ejemplo es un lanzamiento de una pelota de baloncesto al aro, donde la bola sigue una trayectoria parabólica desde que es lanzada hasta que llega a la canasta o rebota con el tablero. Este tipo de movimiento posee una trayectoria que no es completamente simétrica y depende tanto de la velocidad inicial como del ángulo de lanzamiento, lo que lo hace más complejo y con más variables a considerar. Ahora les voy a hablar un poco sobre las ecuaciones utilizadas para calcular este tipo de movimiento. La primera ecuación presentada nos indica el tiempo total que el objeto permanece en el aire antes de tocar el suelo. Este es igual al doble de la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de lanzamiento dividido por la aceleración de la gravedad. La segunda ecuación nos permite calcular la altura máxima alcanzada por el proyectil en su trayectoria. Este es igual al cuadrado de la velocidad inicial multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo de lanzamiento dividido por el doble de la gravedad. Ya en la tercera ecuación nosotros buscamos el alcance, que es la distancia total que el proyectil recorre en el eje horizontal antes de tocar el suelo. Este es igual al cuadrado de la velocidad inicial multiplicado por el seno del doble del ángulo de lanzamiento dividido por la aceleración de la gravedad. Y la cuarta ecuación establece la relación entre la altura máxima y el alcance horizontal del proyectil. La identificamos como tangente del ángulo y se calcula multiplicando 4 veces la altura máxima dividida por el alcance. Este tipo de movimiento tiene varias aplicaciones en diversos campos. Una aplicación sería en deportes como el fútbol, baloncesto o golf. Aquí la trayectoria de la pelota que se lanza, ya sea para un tiro o para un pase, sigue una parábola. Los jugadores ajustan tanto el ángulo como la velocidad
para lograr una mejor precisión tanto en el lanzamiento o para alcanzar la máxima distancia. Otra aplicación sería en el lanzamiento de proyectiles como balas o misiles. Aquí los ingenieros y científicos utilizan el estudio del movimiento parabólico para calcular el ángulo y la velocidad necesaria para que un proyectil alcance su objetivo a la distancia deseada. También tenemos ejemplos súper cotidianos como son los rociadores de agua. Los sistemas de riego en forma de rociadores utilizan la física del movimiento parabólico para distribuir el agua en forma de arco. Al lanzar el agua en un ángulo determinado, los rociadores crean una curva parabólica que permite que el agua cubra un área extensa de manera eficiente. Así que en conclusión, el movimiento parabólico es un tipo de trayectoria que sigue un objeto lanzado, combinando tanto el movimiento horizontal constante y un movimiento vertical acelerado por la gravedad. A través de fórmulas clave como el tiempo de vuelo, el alcance y la altura máxima, podemos predecir el comportamiento de estos objetos. Este fenómeno tiene múltiples aplicaciones, desde los deportes hasta el diseño de sistemas de riego, demostrando su importancia en diversas áreas de la ciencia y la tecnología.